Buenas tardes, soy la doctora Carla Díaz Segarra, médico nefrólogo del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. El tema que nos toca exponer hoy es equilibrio ácido-base. Algunos alumnos ya han rotado conmigo y hemos hecho algunos. Para saber de qué trata equilibrio de ácido-base, primero tenemos que saber algo de fisiología. Una sustancia base es aquella capaz de captar iones hidrógeno, como el bicarbonato o las proteínas. Y una sustancia ácida es aquella capaz de ceder hidrogeniones, como el ácido clorhídrico o el ácido carbónico. A su vez, estos pueden ser volátiles o no volátiles. Entonces, al haber reacciones a nivel celular en nuestro organismo, va a dar lugar a liberación de hidrogeniones. Los hidrogeniones, ¿de dónde provienen? De los alimentos, ya sea carbohidratos, lípidos, grasas. Al final da lugar a hidrogeniones, una fuente endógena, ya sea porque estos, a través de ciertas reacciones celulares, dan como metabolismo intermediario el hidrogenión. Este hidrogenión, asimismo, puede ser capaz de atravesar membranas biológicas y es eliminado en condiciones normales por los riñones y los pulmones. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ni mucho ni poco. Si hay bastante cantidad de hidrogeniones, pues va a atravesar las membranas biológicas y puede incluso causar descompensación, desnaturalización de las proteínas, y eso puede ser trágico para un paciente, en especial a nivel cerebral. Entonces, un ácido volátil es el dióxido de carbono. Como vemos, el dióxido de carbono no se produce, es un producto final del ciclo de Krebs, ya sea los alimentos ingresan como ácidos grasos, glucosa, aminoácidos, dan lugar a acetilcoenzima A, ingresan al ciclo de Krebs y no solo nos va a dar energía, que es el GTP, también va a producir dióxido de carbono. Es lo que ocurre en las células. Una célula va a generar hidrogeniones. Estos hidrogeniones libres, inmediatamente, cuando son en cantidades grandes, son tamponadas por el principal tampón del organismo, que es el bicarbonato, y se convierten en ácido carbónico. El ácido carbónico es inestable y en el organismo tenemos la anhidrasa carbónica, que da lugar a que se disocie tanto en agua y CO2. Y el CO2, ¿por dónde va a ser liberado? Por la ventilación, y el agua pues se va a quedar en nuestro organismo, ¿no? Lo mismo ocurre en el epitelio tubular. Dado por la anhidrasa carbónica, va a formar, dependiendo de los niveles de hidrogeniones que se sense, o ácido carbónico, o a su vez va a dar lugar a bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones van a ser liberados por la orina y el bicarbonato va a ser reabsorbido. En el otro lado tenemos los ácidos no volátiles, o también llamados ácidos fijos. ¿De dónde provienen? De la dieta, como fuente exógena, fuente endógena también del metabolismo endógeno, y tenemos ácidos inorgánicos y ácidos orgánicos. Los ácidos inorgánicos son los sulfatos, fosfatos, carbonatos. Estos también se encargan de tamponar cuando hay hidrogeniones libres. Y los ácidos orgánicos, como el ácido láctico, que se produce cuando hay un metabolismo anaerobio, y en vez de entrar al ciclo de Krebs y formar el CO2 y el agua y el ATP, va a dar lugar a la reacción y va a desviarse el piruvato hacia lactato en medio anaerobio. Otros ácidos orgánicos son los cetoácidos, como la acetona, acetocetato, beta-hidroxibutirato, que comúnmente se forman en la cetoacidosis diabética o en ciertas intoxicaciones.
Entonces, si nosotros tenemos hidrogeniones que se producieron como consecuencia del consumo de alimentos, en especial proteínas de origen animal y del metabolismo endógeno, diremos que la producción aproximadamente de hidrogeniones es de 1 a 1.5 milimoles por kilo por día que el organismo produce. Todas las células tienen un equilibrio, como le dije, de hidrogeniones. No deben tener ni tanto hidrógeno ni muy poco cantidad de hidrogeniones. Entonces, el ingreso, calculemos que es aproximadamente unos 60 milimoles por día, debe ser igual al egreso. Si producimos 60, debemos eliminar 60. Cada célula tiene una concentración de hidrogeniones de 40 nanoequivalentes por litro, que es lo mismo decir 0.00040 milimoles por litro. ¿Y por qué es importante esto? Porque para esto tenemos que saber qué es el pH. El pH es la medida de acidez o alcalinidad de una solución. ¿Y qué nos va a medir? La concentración de hidrogeniones libres en el organismo. El pH en una fórmula da lugar al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Y por qué el logaritmo negativo? Porque tenemos en gran cantidad en el organismo. Como vemos en esta escala en general, a más concentración de hidrogeniones, el pH va a ser menor. Si tenemos una concentración de hidrogeniones de 10 a la menos 2, el pH será 2. Y a menos concentración de hidrogeniones, el pH va a ser mayor. Entonces, se creó la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en el cual, como habíamos visto, el agua junto con el dióxido de carbono da lugar a ácido carbónico. Ese ácido carbónico es tan inestable que inmediatamente se convierte en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, como es inestable, no lo tomamos en cuenta y diríamos que estos dos valores son iguales. Pero para hacer un despeje por la ecuación, vamos a dar lugar a la constante de disociación, que será la concentración de hidrogeniones por el bicarbonato entre el agua por la concentración de dióxido de carbono. Entonces, si queremos seguir despejando la ecuación, vamos a despejar el agua. El agua la subimos y la multiplicamos por la constante de disociación, nos da lugar esos valores a 800 nanomoles. Y la concentración de dióxido de carbono no es difícil de medir, por lo que los físicos hallaron una fórmula donde dice que es igual a la presión parcial de CO2 por 0.03. Entonces, si seguimos despejando, la concentración de hidrogeniones nos dará lugar a la siguiente fórmula, a 800 nanomoles por la presión parcial de CO2 por 0.03 entre el bicarbonato. Entonces, si a ese valor le agregamos el logaritmo negativo, nos va a dar lugar al pH. Como decíamos, el logaritmo negativo de hidrogeniones es igual al pH. Si le sacamos el logaritmo negativo de 800 nanomoles, nos da 6.1. Todo eso por el logaritmo del bicarbonato entre la presión parcial de CO2 por 0.03. Esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, una ecuación más simple es la ecuación de Henderson, donde no usa logaritmo, donde te dice que la concentración de hidrogeniones es igual a 24 por PCO2 entre bicarbonato. Entonces, con estas dos ecuaciones podemos ver la relación, ¿no? Si el pH disminuye en la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
el bicarbonato va a disminuir y ligeramente va a aumentar el PCO2. Va a ser una relación inversa, ¿no? Continuando con la exposición, vamos a ver que una sustancia ácida va a tener mayor concentración de hidrogeniones, pero el pH va a ser menor. Y una sustancia base va a tener menor concentración de hidrogeniones y el pH va a ser mayor. Entonces, el pH normal es 7.4. Eso es lo mismo que decir que tenemos 0.000004 de hidrogeniones en equivalentes por litro. Si el pH baja a 6, tendremos mayor concentración de hidrogeniones. Un pH de 2 es que tenemos mayor concentración de hidrogeniones. Por eso se dan cuenta que tan solo mover un poco el pH genera tal concentración de hidrogeniones que puede ser tóxico para las células. Para eso hay mecanismos de compensación. Si tenemos gran cantidad de hidrogeniones producidos en el organismo, entonces, ¿qué hace el organismo que es sabio? Tiene mecanismos de compensación, los cuales son 4. El primero es el buffer extracelular. ¿Cuál es uno de los principales? Es el bicarbonato. En segundo lugar, las proteínas extracelulares y la hemoglobina. Como les había explicado acá, el bicarbonato, al sensor, al ver que hay hidrogeniones libres, ¿qué es lo primero que hace? Se le une. Da lugar a ácido carbónico y el ácido carbónico, como es inestable, se separa en agua y CO2. Y el CO2, que es el dióxido de carbono, puede ser eliminado por la respiración. El segundo mecanismo es el buffer, son los buffer intracelular o tampones intracelulares, donde hay fijación de ácidos a proteínas intracelulares, como son el fosfato disódico, el fosfato monosódico, carbonatos que se encuentran en el hueso. Esto ocurre entre las 8 a 10 horas de ocurrido un proceso acidótico, un trastorno acidótico. Y, por ejemplo, esto se ve en acidosis crónicas, ¿no? En acidosis metabólicas crónicas, como el paciente con enfermedad renal crónica, en el cual, como continuamente está en acidosis por generación de hidrogeniones, porque no puede eliminarlos por el riñón, entonces una forma es que se fijen al fosfato o a los carbonatos del hueso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente se descalcifique y tenga osteoporosis. Asimismo, si se libera carbonato de los huesos, da lugar a que pueda formar cálculos. El tercer mecanismo es la compensación respiratoria. Entonces, ¿qué ocurre? En el organismo tenemos sensores periféricos, como son los sensores a nivel de la carótida, que sensan un incremento del CO2, y otro tipo de sensores se encuentran en los músculos, que también sensan elevación de CO2 y de hidrogeniones. Todos estos van a mandar señales hacia el tronco encefálico, y en el tronco encefálico va a dar lugar a que sensen la cantidad de CO2, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una elevación del CO2, entonces, ¿qué va a ocurrir? El paciente va a hiperventilar. ¿Para qué hiperventila? Para eliminar el CO2. Si el paciente tiene poca cantidad de CO2 que fue sensado, entonces, ¿qué va a ocurrir? El tronco encefálico va a mandar un estímulo a los pulmones diciendo que hipoventilen. ¿Para qué? Para retener CO2. Todo este mecanismo ocurre entre las 12 a 24 horas de ocurrido, ya sea una acidosis o una alcalosis. La compensación renal. La compensación renal es la más importante, pero a la vez es la más tardía. Ocurre entre las 72 o 96 horas. Para eso el riñón, ¿qué hace? Reabsorbe bicarbonato
y secreta hidrogeniones. Entonces, una forma de reabsorber bicarbonato se encuentra en la célula tubular proximal, donde se reabsorbe el 80% del bicarbonato. Entonces, para explicarles esta parte, ¿cómo hace que se elimine hidrogeniones y se reabsorba bicarbonato? Entonces, al haber hidrogeniones dentro de la célula, va a ser eliminada por un cotransportador sodio-hidrogeniones. ¿Ya? El hidrogenión se va a unir con el bicarbonato que hay en la luz tubular, va dando lugar al ácido carbónico. Por acción de la anhidrasa carbónica, da lugar a CO2 y agua. El CO2 va a entrar nuevamente a la célula por los canales de ocuporinas. Y el CO2 va a difundir libremente nuevamente a la célula. Entonces, nuevamente estas dos sustancias se van a unir y por acción de la anhidrasa carbónica van a dar lugar a ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar, va dando lugar a un hidrogenión y a un bicarbonato. Acá ya tenemos un bicarbonato que puede ser reabsorbido por la bomba de sodio 3 bicarbonatos. Asimismo, tenemos el amonio, que da lugar a que la glutamina también se pueda convertir en alfa-cetoglutarato y como metabolismo final de 2 bicarbonatos. Entonces ya tendremos 3 bicarbonatos que son reabsorbidos y se puede eliminar hidrogeniones. Lo mismo ocurre en el asa ascendente, en la parte gruesa del asa de Henle, y en la parte del túbulo colector tenemos dos tipos de células principales y las intercaladas. Las intercaladas tipo A ¿qué van a hacer? Va a hacer que podamos eliminar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato, y también que secretemos amonio. De esa manera perdemos cantidad de hidrogeniones que tenemos bastante en nuestro organismo, si es que estamos en un cuadro acidótico. Lo mismo ocurre, el agua más el CO2 por la anhidrasa carbónica da lugar a el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono se disocia en hidrogenión, que usa a la bomba hidrogenión ATPasa para ser liberada el hidrogenión. Y el hidrogenión, ¿por quién va a ser tamponado? Como les dije, por el fosfato. Y mediante este tampón va a ser excretado por la orina. Mientras que el bicarbonato puede ser reabsorbido por un cotransportador en la membrana vasolateral, que es el cotransportador bicarbonato-cloro. Este cloro nuevamente puede ser también reabsorbido por un canal de cloro. Todas estas reacciones usan la energía de la bomba de sodio ATPasa. Y en cambio el amoníaco puede ser difundido libremente por la célula y puede ser eliminado y excretado. Y el hidrogenio se va a unir al amoníaco, dando lugar a amonio y siendo excretado. Asimismo, en la célula intercalada tipo B ocurre la misma reacción similar, pero cambia el intercambiador, ¿no? En este caso vamos a secretar bicarbonato. En este caso, si el agua se une con el CO2 junto a la anhidrasa carbónica, da lugar a ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia dando lugar al bicarbonato, y el bicarbonato, en caso, por ejemplo, que tengamos una alcalosis metabólica, ¿cómo podemos eliminarlo? Se elimina el bicarbonato con un cotransportador con cloro, reabsorbiéndose cloro, eliminándose bicarbonato. Y el hidrogenio puede ser
reabsorbido para ayudar a disminuir la alcalosis por una ATPasa. Todos estos son los mecanismos de compensación. Entonces, siguiendo con la exposición, ¿qué datos te dan los gases arteriales? Te van a dar muchos datos importantes. Los más importantes son los electrolitos: sodio, potasio, calcio iónico, el pH, PCO2, bicarbonato, nos da la glucosa, nos da el valor de la hemoglobina, nos da la saturación, nos da el exceso de bases. Esto es un examen que se hace día a día a cualquier paciente inestable y es muy útil, ¿no? Porque en menos de 5 minutos podemos tener varios diagnósticos del medio interno del ácido base. Entonces también tenemos que saber cuáles son los valores normales. Los valores normales de pH, como les dije, era de 7.40. En sangre arterial lo vamos a tomar como 7.35 a 7.45, siendo el valor promedio 7.40, que esto equivale a tener entre 37 a 43 nanoequivalentes por litro de hidrogeniones. Como les comenté, 40, ¿se acuerdan? El PCO2 será de 36 a 44, promedio 40. Alguna literatura lo menciona como de 35 a 45 para que se acuerden, sea más práctico de recordar, ¿no? Y el bicarbonato de 22 a 26, siendo un promedio 24. Entonces tenemos el pH, que es normal, de 7.40. Si tenemos un pH menos de 7.35 se llamará acidemia. El pH entre 7.35 a 7.45 es eudemia. El pH más de 7.45 se llama alcalemia. Si el pH está disminuido y el bicarbonato está disminuido, entonces tendremos un trastorno que se llama acidosis metabólica. Si el pH está disminuido y el PCO2 elevado, será una acidosis respiratoria. Si el pH está elevado y el bicarbonato elevado, será una alcalosis metabólica. Y si el pH está elevado y el PCO2 disminuido, será una alcalosis respiratoria. Todos estos trastornos primarios tienen un mecanismo compensatorio. Entonces, la acidosis metabólica tendrá como compensación, al ser que esté disminuido el bicarbonato, disminuirá el PCO2. La acidosis respiratoria, si disminuyó el PCO2, incrementará en cierta manera el bicarbonato. La alcalosis metabólica que ocurre cuando tienes una concentración elevada de bicarbonato dará lugar a un incremento en el PCO2, y la alcalosis respiratoria, como hay disminución de PCO2, disminuirá el bicarbonato. Entonces, ¿qué nos importa? Que tenemos que preguntar si hay pérdidas, ¿no?, por el paciente, si está con vómitos, tiene diarreas, tiene una sonda nasogástrica que esté perdiendo, ha tomado ciertos fármacos, ciertos tóxicos. Lo importante es la historia clínica y el examen físico. En el examen físico, ¿qué mirarán? El estado de hidratación, cómo respira, cuánto está la frecuencia cardíaca, cómo está su estado neurológico, cómo están sus funciones vitales y los datos de laboratorio. Entonces, la acidosis metabólica, para empezar, es el trastorno más común que ustedes van a ver y que tienen que saber hacer el diagnóstico. ¿Qué ocurre? Donde hay un descenso del pH con descenso de bicarbonato. Entonces, ¿qué decimos? Que por cada un mini equivalente de bicarbonato que esté disminuido, su compensación va a ser que
disminuya 1 milímetro de mercurio de la presión parcial de CO2. Si el bicarbonato está menos de 5, significa que ya no tenemos reserva. Ha salido tanto bicarbonato a tamponar tanta cantidad de hidrogeniones libres que ya estamos llegando al límite extremo. Si el PCO2 está menos de 15, también nos está indicando que ya la compensación respiratoria está al límite. Ya el paciente no puede hacer más su organismo y puede entrar en una acidemia tan severa que puede llevar a la muerte al paciente. Y se ha visto que por cada 0.1 unidad que aumente el pH, el potasio disminuye en 0.6. Entonces, en una acidosis metabólica, o es porque se incrementa la carga de ácidos y genera hidrogeniones, o se pierde bicarbonato. Para esto tenemos que saber qué es el anion gap. El anion gap es la resta de los cationes menos los aniones. El catión principal es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. El valor normal es de 10 más menos 2. Alguna literatura lo menciona entre 12 más menos 2. ¿Para qué nos es útil? Para hacer el diagnóstico diferencial, porque hay tipos de acidosis, tanto acidosis metabólica con anion gap elevado o normoclorémica, o acidosis metabólica con anion gap no elevado, o también como se llama anion gap normal, que son las llamadas hiperclorémicas. Hay que tener en cuenta que en pacientes con hipoalbuminemia deben ser corregidos. ¿Por qué? Porque el anion gap se reduce 2.5 miliequivalentes por cada gramo de disminución en la albúmina sérica. Como les decía, los cationes menos los aniones es el anion gap. Entonces, el anion gap, como les decía, es la resta de los cationes. El mayor cation es el sodio. En ínfimas cantidades tenemos el potasio, calcio, magnesio, pero no se les toma muy en cuenta porque son cantidades mínimas. Y los aniones son el cloro, el bicarbonato, y tenemos una franja acá que, si se dan cuenta, si restan esto menos esto, nos va a quedar esto, ¿no? Son los aniones no medibles. Son difíciles de medir en el organismo. Son técnicas ultra difíciles que los laboratorios más experimentados tendrían que tenerlo. En donde, ¿quiénes son los aniones no medibles? Las proteínas, los ácidos inorgánicos como el lactato, piruvato, cetoácidos, y ácidos inorgánicos como el sulfato y fosfato. Entonces, si tenemos, esto es lo normal, donde dice que el sodio menos el cloro más el bicarbonato nos da lugar al anion gap. Si es una acidosis con anion gap normal, o sea que no cambió, el bicarbonato tampoco cambió, estamos asumiendo que sí ha bajado, ¿no? Pero ¿quién es el que debió haber subido? El cloro, ¿no es cierto? Entonces por eso se llama anion gap normal o hiperclorémica. Y el otro tipo de acidosis es la acidosis anion gap alto. ¿Por qué? Porque hay algo acá que se ha producido y que no lo podemos medir. O normoclorémica, porque está a un valor normal de cloro. Por eso se llama anion gap. Entonces, teniendo estos, vamos a tener como causas principales acidosis metabólica con anion gap alto. Dentro de las más frecuentes son la falla renal, injuria renal aguda o crónica, acidosis láctica, no podemos dosar lactato, cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, intoxicación por salicilatos, metabelol, etilenglicol, y
acidosis metabólica con anion gap normal, como diarrea, fístula pancreática, ureterosigmoidostomías y las acidosis tubulares. Esta es una tabla donde en rangos generales también les dice lo mismo, con incremento del anion gap o anion gap normal, ¿no? Metanol para aldehídos u otras, y los tipos de acidosis, tipo 1, tipo 4, y otras sustancias que también se pueden ingerir y te pueden dar anion gap normal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo principal en un paciente, si es agudo, va a estar hipotenso, va a tener una alteración a nivel de la glucosa, va a tener descenso en la perfusión tisular, el paciente puede llegar inestable hemodinámicamente, puede incluso causar arritmias. Y la respiración, típica la respiración de Kussmaul, ¿no? Es una respiración rápida, profunda. Así respira un paciente con acidosis metabólica, ¿no? Y si fuera crónica, como les había explicado, va a tener alteraciones en el metabolismo óseo, ¿no? Osteoporosis, osteopenia, pérdida muscular. Lo que ocurre en los pacientes crónicos que, como los ven, son desnutridos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, una acidosis metabólica solo se trata si el pH está menos de 7.1, algunos dicen 7.2, o el bicarbonato está menos de 10, o algunos dicen menos de 15. ¿Y cómo vamos a reponer? El 50% del déficit de bicarbonato en los primeros 30 minutos y el resto en las 4 a 6 horas. Y se tiene que tomar un nuevo resultado de gases arteriales para con ello valorar y ver si se cambia el tipo de hidratación o si está respondiendo o no. Para eso tenemos una fórmula donde dice que el déficit de bicarbonato es igual al bicarbonato deseado, al que queremos llegar, menos el bicarbonato del paciente por el agua corporal total. Y la fórmula de Winter nos ayuda a saber cuánto es el PCO2 esperado o la presión parcial de CO2 esperada, donde nos dice que es 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Cuando hagamos casos clínicos los vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar la causa de fondo? Pues si es una acidosis de causa de falla renal, trataremos la injuria renal. Si es una acidosis por una intoxicación, tendremos que ver qué le damos a ese paciente. Si está intoxicado con metanol, pues le tendremos que dar etanol o incluso diálisis. Si es un paciente que está con diarreas, pues tendremos que tratar la diarrea, ¿no? Administrar ranitidina por la pérdida de bicarbonato que tenemos, puede causar gastritis, más vómitos, y en casos severos, en acidosis refractarias a tratamiento, a pesar de que le estamos dando bicarbonato en cantidades grandes, iniciamos diálisis. Y en pacientes que vienen con una acidosis severa, con pH en 6.8, pues tendremos que indicar ventilación mecánica porque el paciente puede fallecer, ¿no? Eso respecto a acidosis metabólica. Alcalosis metabólica. ¿Qué decimos de la alcalosis metabólica? Es el incremento del pH con un incremento de bicarbonato. Donde, ¿qué decimos? Por cada 1 miliequivalente de bicarbonato va a aumentar PCO2 en 0.6 a 0.7. Hay dos fórmulas, una de ellas es donde dice que el PCO2 esperado es de 0.9 por el bicarbonato más 9 más menos 2. Hay otra fórmula donde también dice que el PCO2 esperado es de 0.7 por el bicarbonato más 20 más menos 5. Entonces, en la alcalosis metabólica, ¿cuál es lo más frecuente? O que esté que esté ganando bicarbonato porque hay pérdidas gastrointestinales, como
las principales causas: vómitos, aspiración nasogástrica, abuso de laxantes. ¿Por qué? Porque en todos esos trastornos se está perdiendo cloro. Pérdidas renales, como los diuréticos de asa, el hiperaldosteronismo, las tubulopatías, o que esté el paciente ganando bases, como ¿cuál es? Un paciente que continuamente toma bicarbonato de sodio y está en diálisis, por ejemplo, la transfusión masiva de hemoderivados. Hay diferentes clasificaciones. Una de las clasificaciones más sencillas me parece esta, donde se evidencia que si es por pérdida de cloro, o sea, cuando tenemos una alcalosis metabólica, o es porque ha perdido cloro o es porque está perdiendo potasio. Entonces, fíjense en eso, ¿no? ¿Quiénes pierden cloro? Los vomitadores, los que tienen sonda nasogástrica y se les está aspirando continuamente, los diuréticos de asa, que hace perder cloro, pérdidas por piel, fibrosis quística, pérdidas de potasio, un paciente que toma laxantes excesivamente, pérdidas renales, el hiperaldosteronismo primario secundario, que son más raros, tubulopatías Bartter, Gittleman. Otras como el síndrome de leche álcali, hipercalcemia, antiácidos, y transitorias como pérdidas renales, múltiples transfusiones con citrato. El citrato se comporta como una base, y las fórmulas infantiles. Esta es otra clasificación. Como les decía, una carga exógena de bicarbonato, que estén tomando, una embarazada que esté tomando baking soda, que estén deshidratados, ya sea por causa gastrointestinal o por causa renal. Pacientes con hipocalemias. Paciente con hipocalemia tienen que pensar que de repente también tiene alcalosis metabólica, o un paciente con alcalosis metabólica tienen que mirarle el potasio. Otros, dependiendo del grado, si tienen elevación de renina o no renina, esos ya son casos más raros, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas? Para eso tenemos que averiguar cómo está el estado de hidratación, si el paciente está vomitando o si tiene, le están aspirando. Un paciente hospitalizado tiene una sonda nasogástrica, si está usando diuréticos, si está usando laxantes, cuáles son los signos de hipocalemia, si tiene parestesias, tiene debilidad generalizada, tiene calambres, el examen físico para evaluar el estado de hidratación, está con bradicardia, taquicardia, los signos neurológicos, si está con apatía, confusión. Y como les decía, valorar el potasio, porque si está con hipocalemia le puede dar arritmias cardíacas y pueden ser graves, ¿no? En sí, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es corregir las pérdidas de cloro. El cloro, ¿por qué? Porque el cloro es intercambiado en el túbulo contorneado distal por bicarbonato, como les mencioné en la célula intercalada tipo. ¿Cuál tipo? En la tipo B, ¿no? Que eliminábamos bicarbonato y reabsorbíamos cloro. Entonces, si nosotros eliminamos bicarbonato en una alcalosis, nos va a ayudar y vamos a reabsorber cloro, que es lo que tenemos de déficit. Para esto se hidrata con cloruro de sodio al 9/1000, y eso va a variar dependiendo del estado de hidratación del paciente. Pues si lo vemos seco, le indicaremos 2-3 litros y una evaluación a las 3-4 horas, ¿no? Dependiendo del grado de alcalosis metabólica que veamos en el paciente. Corrección de la hipocalemia. ¿Por qué? Porque el potasio se desplaza al intracelular. ¿Para qué? Para mantener la electroneutralidad de la célula. Entonces es importante corregir el potasio. Y si es una alcalosis que en un paciente que no está deshidratado, pues tendremos que tratar la causa de fondo, por ejemplo, un hiperaldosteronismo secundario a un tumor suprarrenal que esté causando alcalosis, hipocalemia, hipertensión. Otro pilar importante es, si está tomando diuréticos, suspender los diuréticos de asa, suspender laxantes. Pregunta examen: causa más frecuente de alcalosis metabólica.
paciente que toma furosemida. Paciente edematoso, pues veremos si tiene alcalosis metabólica, pues corregir primero la hipocalemia, ¿no? Con retos de potasio. En pacientes que cursan con mal de altura, pues darle acetazolamida. Pacientes críticos, se les da el ácido hidroclórico endovenoso por un catéter venoso central. Son casos muy raros, la verdad que yo nunca he visto acá, ni en la UCI. Más que todo es en tratamiento en otros países, ¿no? Que tienen más recursos económicos. Tercera parte es la alcalosis respiratoria. Un paciente con alcalosis respiratoria, ¿qué significa? Que esté el pH aumentado por una disminución del PCO2. Entonces, si al haber disminución de PCO2, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? Hiperventilación, ¿no? Entonces, para ver esto podemos saber si es un cuadro agudo o es un cuadro crónico. En una alcalosis respiratoria aguda que ocurre en minutos, el bicarbonato como compensación va a disminuir 2 mini-equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 disminuido. Y en una crónica que se va a dar en muchos más días, el bicarbonato va a disminuir 5 mini-equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 disminuido. ¿Sí? Entonces, en una alcalosis generalmente ocurre en días. ¿Cuál es la clínica? Es un paciente que viene hiperventilando, ¿no? Si es crónico, va a ser asintomático a pesar de que tenga un pH normal y el PCO2 esté bajísimo. Si es agudo, pues va a venir con disnea. Es típico de pacientes que vienen con ansiedad, que refieren parestesias en dedos de las manos. Si es severa, va a dar lugar a convulsión, confusión, pérdida de conocimiento. Y incluso en pacientes, es frecuente también ver esto en pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Que puede causar una alcalosis respiratoria, vasoespasmo cerebral, dando lugar a incremento de la presión intracraneana, que no es conveniente, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Un paciente con hipoxemia, ya sea mal de altura, pacientes con alteraciones respiratorias, pacientes con neumonía, asma, neumotórax, un embolismo pulmonar, un edema agudo de pulmón, un síndrome de estrés respiratorio del adulto, pacientes que tengan alterados la voluntad, pacientes que vengan con dolor intenso, empiezan a hiperventilar por el dolor, pacientes que vienen ansiosos, empiezan a hiperventilar, fiebre de por sí es una causa común, otras sustancias como los salicilatos, la nicotina y otras misceláneas como el embarazo, puede ser la sepsis, la falla hepática, entre otras. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la causa de fondo. Pues si tratamos a un paciente con una neumonía, pues trataremos la neumonía y va a mejorar la alcalosis, ¿no? Si manejamos a un paciente con ansiedad, pues le indicaremos una bolsa de papel. ¿Para qué? Para que, como no tiene una cantidad adecuada de CO2, pues retenga el CO2, ¿no? Vuelva a recuperar en la bolsa de papel el CO2, ¿no? Un paciente ansioso, darle sedación. Un paciente con dolor, darle analgesia. Un paciente que tenga mal de altura, darle acetazolamida. Y si es un paciente ventilado, pues corregir los parámetros ventilatorios. Para terminar, la acidosis respiratoria. ¿Qué es la acidosis respiratoria? Ocurre cuando hay una disminución de pH con un aumento de PCO2, dando lugar a ¿qué? A hipoventilación.
Entonces, si la acidosis respiratoria es aguda, que ocurre en minutos, como la alcalosis que dijimos, el bicarbonato va a aumentar un mini-equivalente por cada 10 de PCO2 elevado. Y si fuera crónica, que ocurre en días, el bicarbonato incrementará 3.5 mini-equivalentes por cada 10 milímetros de PCO2 elevado. Entonces, ¿cuáles son las causas principales? Aguda, un paciente que tenga sedación excesiva, que no pueda, por eso está hiperventilando, porque no tiene un adecuado esfuerzo respiratorio. Un paciente que le estemos dando en exceso el oxígeno, un paciente con estatus asmático. Y crónicos, un paciente que tenga patología pulmonar crónica, como fibrosis pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad neuromuscular como la miastenia gravis, que no pueda ampliar de manera adecuada no puede tener una ampliación de la caja torácica y hace que retenga PCO2, ¿no? Estas también son las causas, ya sea fuera aguda, como les decía, excesiva sedación, pacientes típicos, pacientes con un accidente cerebrovascular, pacientes con un tumor cerebral, pacientes con Guillain-Barré, botulismo, que tengan un neumotórax, pacientes que tengan un laringoespasmo, un estatus asmático, como les comenté, una neumonía severa bilateral, un paciente ventilado que esté con distrés respiratorio agudo, un edema agudo pulmonar severo. Y crónicas, pacientes con polimiositis, pacientes con un EPOC, que tengan bronquiectasias, etc., ¿no? Que ya ustedes lo van a leer con más detalle en sus casas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas es lo que da lugar a una encefalopatía hipercápnica en un paciente que no está intubado, donde lo principal son síntomas neurológicos, son pacientes con irritabilidad, incapacidad para concentrarse, visión borrosa, cefalea, están presentando alucinaciones. Si no mejoramos esto y el PCO2 está más de 60 y llega a 70, entonces viene la narcosis progresiva y el paciente puede entrar en coma. Incluso se ha visto ciertos signos como el papiledema, mioclonías, convulsiones. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Pues es un tipo de encefalopatía, un accidente cerebrovascular, un tumor intracerebral. Entonces se dan cuenta que un AGA es importante, porque si lo vemos un paciente que está desorientado y llega por emergencia con una encefalopatía, ¿qué vamos a pensar nosotros que es? Un ACV, podemos pensar que es una encefalopatía hepática, una encefalopatía urémica, es otro tipo de encefalopatía, ¿no? Tiene efectos depresivos en la contracción miocárdica, que puede dar lugar a vasodilatación, y si es moderada, la hipercapnia da lugar a incremento del gasto cardíaco, la presión puede estar alta, normal, la piel caliente, diaforético, encefalopático. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la causa de fondo, pues si es un paciente que está con sedación excesiva, disminuir la sedación excesiva. Si es un paciente ventilado, corregir los parámetros ventilatorios. Si tiene sobrecarga de volumen, de oxígeno, disminuir la cantidad de oxígeno, ¿no? Porque recuerden que el principal estímulo para el centro de la respiración no es el oxígeno, sino es el CO2. Bueno, con esto hemos terminado la parte teórica del equilibrio ácido-base. Acá les dejo un resumen, tanto de acidosis respiratoria y alcalosis, que ya lo leen. Y acá les dejo también un resumen de las fórmulas, ¿no? Tanto de acidosis, alcalosis, que es similar, ¿no? Las fórmulas de las que les hablaba, ¿no es cierto?